Cordial saludo, muy buenas tardes. Mi nombre es Jorge Mario Parela Ríos, estudiante de psicología. Pertenezco al grupo 39 del curso de diagnóstico psicológico. Dicho grupo está compuesto por mi persona, la compañera Grace Daniel, la compañera María Yepes, la compañera María Viloria y la compañera María Roján. Dicho trabajo corresponde a la evaluación final del presente curso. Eh, Primero que todo, vamos a tocar la parte de evaluar e identificar el problema. Sabemos que estamos trabajando con el caso de Hannibal Lecter, eh, expuesto en la película El origen de todo mal. Vemos que Hannibal crece en un contexto de guerra, ¿sí? Como lo expresa la película, y en dicho conflicto, pues su familia tiene que huir y al huir, pues eh, gran parte de su familia muere en la lucha, ¿cierto? Y queda él entonces solamente con su hermana, pero como vemos en la película, la hermana es asesinada por un grupo de personas de uno de los bandos en la guerra. Pero la niña muere de una forma muy trágica, como lo vemos en la película. Tras ese suceso, Hannibal eh, empieza a manifestar, como lo vemos en la película, eh, comportamientos que manifiestan un tipo de trastorno de personalidad. Entonces, podemos identificar, ¿sí? dentro del problema que se expresa en la película, ¿cierto? Los comportamientos que presenta Hannibal, como son alteraciones de sueño, incapacidad para dormir, pesadillas recurrentes. Vemos un comportamiento violento con las personas que lo rodean, ¿sí? Y si estas personas pues agreden a un ser querido de él, mucho más se presenta este comportamiento. Vemos conductas antisociales como es la agresividad, ¿cierto? Engaño, impulsividad descontrolada, ¿cierto? Aníbal también manifiesta una incapacidad para sujetarse a la ley establecida y muestra falta de control e impulsibilidad, ¿cierto? Además de esto, en la película podemos ver que tiene antecedentes caníbales. Él ha matado personas, ya ha comido de su carne y pues también vemos que tortura personas. Sin embargo, si examinamos a Hannibal, vemos que a nivel fisiológico no presenta diferencias notorias, ¿cierto? No presenta ningún tipo de problema ni fisiológico ni neurológico, ¿ve? ¿Cierto? En cuanto a su comportamiento vemos que ya es diferente. Sin embargo, podemos ver que su porte y actitud es de una persona que maneja una buena presentación personal, pero su actitud siempre es agresiva, ¿cierto? Hacia ciertas personas. Sin embargo, hacia ciertas personas no presenta esa agresividad como lo es su tía política. En cuanto a su conciencia, vemos que permanece en un estado de vigilancia, es lúcido, ¿cierto? E hipervigilante, siempre está alerta, mirando, examinando, pensando. En cuanto a su orientación espaciotemporal, vemos que no tiene ningún problema, sabe cuántos años tiene, sabe en qué época está ubicado en esa esfera. Su memoria es una memoria muy buena, vemos una memoria tipo fotográfica, ya que sus recuerdos vienen en imágenes, recuerda mucho los sucesos traumáticos, además de otros aspectos. En cuanto a su inteligencia, vemos que maneja un coeficiente intelectual bastante alto y que es uno de los mejores estudiantes en su carrera de psiquiatría en la universidad donde está. En cuanto al lenguaje, vemos que es un lenguaje sin ninguna afectación presente, no hay ningún problema en su forma de hablar, es un lenguaje formal, ¿cierto? Es un lenguaje como de cualquier otra persona, sin embargo es un lenguaje muy dotado de aspectos intelectuales, muy aludador, ¿cierto? En cuanto a su sensopercepción, vemos que no hay ningún problema, sus sentidos están perfectamente, siente, percibe y todo lo demás. Sin embargo, ya entrando al aspecto de atención y concentración, vemos que él manifiesta atención y concentración como unos procesos normales, no tiene problemas, pero manifiesta ciertos comportamientos de autolesión
hacia ciertos estímulos, como lo vemos en la película. Cuando ve la lámpara de humo, pues se hacen vívidos los recuerdos de aquel trágico día cuando mataron a su hermano. En cuanto a su psicomotricidad, vemos normalidad en su funcionamiento, ¿cierto? Y en la afectividad, donde podemos ver una mayor afectación, pues el paciente manifiesta pocos sentimientos, es una persona frívola, es una persona que tiene un aplanamiento afectivo, solo manifiesta un comportamiento cariñoso, podemos decirlo así, hacia su tía política, la que lo ha cuidado, ha protegido desde que escapó del orfanato, pero hacia el resto de la persona, Hannibal no presenta ningún tipo de afección ni sentimiento. Incluso vemos que cuando asesina a las personas, incluso cuando se comen a las personas, no hay ningún tipo de remordimiento ni culpabilidad, ¿cierto? Entonces, dentro de estas características que podemos mencionar, que podemos ver, sabemos que Hannibal tiene más que todo un problema de personalidad, ¿cierto? Que no tiene ninguna afección biológica, podemos descartar lo biológico porque no se presencian ni accidentes, ni traumatismos, ni antecedentes familiares de alguna enfermedad. O sea, físicamente el Hannibal es completamente sano, según vemos en la película, pero cuando nos transportamos al área conductual, al área afectiva, vemos que hay un problema, ¿cierto? Vemos que hay una incapacidad para querer, vemos que hay digamos, un completo aislamiento emocional hacia la gran mayoría de las personas. Como dije anteriormente, no hay culpabilidad al violar o romper alguna ley, ¿cierto? Si transportamos esta realidad, que podemos decir que incluye lo social, lo familiar, lo intrapersonal, ¿cierto? O también conocido como ontosistema, si lo llevamos a la perspectiva de, de la teoría sistémica, en donde el autor Vados en el año 2008 nos dice que en lo sistémico se considera que los problemas o las psicopatologías o trastornos surgen como una disfunción en el sistema familiar. En el caso de Hannibal, se puede decir que esa, esa patología se desarrolla por la ausencia total de su sistema primario, en este caso su familia. Si nosotros transportamos todo esto al DSM-5 de 2014, ¿cierto? Expuesto por la el APA, podemos encontrar que todos estos síntomas se asocian con lo que el DSM-5 llama trastorno de personalidad antisocial grupo B 301.7, pero una escala grave. Grave, ¿por qué? Porque esta persona manifiesta más de 3 síntomas, y entre los síntomas que más podemos presenciar de este trastorno en Hannibal está uno, el incumplimiento de normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiestan por actuaciones repetidas que son motivo de detención. Y ahí vemos que en este criterio se cumple en Hannibal porque él no es capaz de sujetarse a la ley, porque es una persona que viola las leyes, que viola las normas de una forma repetitiva. O sea, no es solo una vez, sino que varias veces los vemos asesinar personas, varias veces vemos cómo le oculta la verdad a la policía, ¿cierto? Un segundo criterio que encontramos en él, expuesto por el DSM-5, es engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho del placer personal. Es decir, en Hannibal vemos que es una persona que sabe engañar, que sabe manipular, ¿cierto? Como lo dije anteriormente, engaña a la sociedad, engaña a las autoridades. Es una persona que tiene la capacidad de engañar a otros de una forma muy fácil. Un tercer criterio es irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. En Hannibal vemos que para él, después de lo sucedido en aquel momento de guerra, cuando su familia fue asesinada, él considera que él es el único que tiene autoridad. Para él, la autoridad divina, la autoridad legislativa, no existe. No existe la justicia, no existe nada de eso, por lo tanto, él debe tomar la justicia por sus propias manos. Entonces, para él, vemos que el enemigo merece,
¿cierto? Ese castigo vemos que merece esa agresividad. En el criterio número 4 que encontramos es ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia a la o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Vemos en Hannibal que él no manifiesta ningún tipo de emoción de arrepentimiento o sentimiento de culpabilidad tras haber maltratado, incluso en este caso matado a alguien.